que le pido a esta secretaría haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia del día de hoy. Se informa a la Presidencia que hay un registro previo de 15 firmas de diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum, Presidenta. Se abre la sexta reunión ordinaria. Solicito a la Secretaría dar lectura del orden del día y consultar si es de aprobarse. Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al orden del día. Punto número 1, registro y asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. Punto número 4, participación de la maestra Rocío González Higuera, jefa de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Punto número 5, asuntos generales y punto número 6, clausura. Muchas gracias, diputado Novella. En este punto de la orden del día, la diputada Claudia Domínguez nos ha pedido el uso de la palabra para ver si ustedes lo consideran y así lo aprueban, agregar un punto al orden del día. Cedo el uso de la palabra a la diputada Claudia Domínguez. Gracias. Ha quedado pendiente el tema de ir a los refugios en donde tienen a los niños detenidos del lado americano. Hay que ir a observar cómo los tienen, si se están cubriendo sus derechos humanos, y nos decían que podíamos pedir una valoración y que nos mandaran ya algo hecho para que lo leyéramos como un informe. Okay. Pero yo no quiero quedarme con un informe, yo quiero que una comisión vaya hasta donde están estos centros de detención o de retención de los menores allá en Estados Unidos para ver en qué situación están y entonces ahora sí que en vivo y en directo poder tener un criterio propio de lo que está ocurriendo. Okay. Es todo. Gracias. Cedo el uso de la palabra al diputado Javier Castañeda. Buenos días, compañeros, compañeras. Diputada, la vez anterior que estuvimos con el comisionado, sí nos comentaba del hecho de que tendríamos que hacer una solicitud formal vía probablemente la Embajada Mexicana en Estados Unidos para que nos permitan los accesos a los refugios. Nada más haciendo la acotación que el grueso de los menores que estaban detenidos, bueno, por decisión y decisión jurisdiccional de jueces de distrito en Estados Unidos, muchos de ellos fueron ya fueron liberados de esas jaulas en las que las tenían, ¿no? Y por otro lado, también que el hecho se da, como lo comentaba aquí con la diputada Olivier, pues fue con niños separados de familias centroamericanas, ¿no? Digo, sí hay mexicanos, ¿no? Pero el grueso ya se nos dijo que estadísticamente eran del triángulo del Salvador, Guatemala y Honduras. Digo, que también tenemos que velar por todos los niños, ¿no? Pero no eran mexicanos, la mayoría en su caso, pero aún así pues tenemos que hacer una solicitud formal y yo creo que sí, yo quiero apoyar la moción de la diputada para que podamos hacer la solicitud formal y probablemente en la fecha de que estemos allá el 5 de mayo, que nos hemos comprometido a ir la mayoría de la comisión, podamos iniciar ese trabajo de visita, ¿verdad? Con todo gusto, yo estoy de acuerdo. Gracias, diputado Javier Castañeda. Si ustedes me lo permiten, diputada Claudia Domínguez, a mí me gustaría que pasáramos a la aprobación de este punto para integrarlo al orden del día y si así se aprobara, lo pondríamos en el punto número 5, antes de asuntos generales, para que así respetemos el tiempo y la participación de la maestra Rocío y nos quedemos así los demás integrantes para poder discutirlo y ella pueda retirarse después de su intervención. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces pido a esta secretaría recoja la votación económica para agregar a la orden del día los centros de retención que quiere incluir la diputada Claudia Domínguez. Por instrucciones de la presidenta, se consulta a la Asamblea si están a favor de que se integre como punto del día el tema de los…
Centros de retención propuesto por la diputada Claudia Domínguez. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Quienes estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. ¿Abstenciones? Mayoría por la afirmativa, Presidenta. Se agrega el punto de la diputada Claudia Domínguez. Ahora pediría que se recoja la votación para aprobar o no la orden del día completa. No habiendo quien haga uso de la palabra, se consulta en votación económica y se aprueba el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. ¿Abstenciones? Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se aprueba el orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 6ª reunión ordinaria de esta comisión. En virtud de que ha sido distribuida con anterioridad a las y los integrantes de esta comisión, le pido a la Secretaría consulte si se dispensa su lectura. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea si se dispensa la lectura del acta de la 6ª reunión ordinaria de la comisión, en virtud de que ha sido distribuida con anterioridad a los y las diputadas e integrantes de esta comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. ¿Abstenciones? Mayoría por la afirmativa, Presidenta. Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner en discusión el acta y consultar si es de aprobarse. Por instrucciones de la Presidencia está a discusión el acta. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? No habiendo quien haga uso de la voz, se consulta si esta se aprueba en la 5ª reunión ordinaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. ¿Abstenciones? Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se aprueba el acta de la 6ª reunión ordinaria de esta comisión. El punto 4 del orden del día se refiere a la participación de la maestra Rocío González Higuera, jefa de la Unidad Política Migratoria. Hoy, sin duda, todos los que estamos aquí sabemos de la gran importancia y de la gran atención que requiere la política migratoria que habremos de llevar. Hoy nos demanda este tema poner de nuestra parte, poner de nuestro empeño para poder sacarlo adelante. Todos los que estamos aquí sabemos que en diciembre del año pasado se firmó el acuerdo de Marrakech, donde lo que se quiere lograr es una política migratoria donde sea segura, ordenada y regular. Y para ello, sin duda, pues tenemos que estar en coordinación y en comunicación para desarrollar los trabajos, los 3 órdenes de gobierno, pero también en la Administración Pública Federal se han identificado más de 40 dependencias y entidades con atribuciones en materia migratoria, por lo cual tendremos que tener una colaboración interinstitucional entre los 3 órdenes de gobierno y las dependencias que ven el tema para poder sacar avante todos los temas que tenemos pendientes en cuanto al tema. Es por ello que es muy importante hoy la presencia de la maestra Rocío González, ya que al ser titular de la Unidad de Política Migratoria es ahí donde se dice qué estrategias habremos de tomar, qué programas, cómo lo vamos a desarrollar, donde se crea en pocas palabras la política nacional de nuestro país. Es por ello que me da mucho gusto tenerla aquí y me permito leer una pequeña semblanza de la maestra, de la titular, de la jefa de la Unidad Política Migratoria. Rocío González Higuera, licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana, con maestría en Comunicación Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como con diplomados en Análisis Politólogo y en Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Su carrera profesional se ha realizado en los ámbitos de la administración pública y de la comunicación social. En la administración pública participó en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
en la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, así como en la Delegación Álvaro Obregón. Adicionalmente, colaboró con la Fundación para el Fortalecimiento de los Gobiernos Locales con temas de desarrollo municipal. En el ámbito de la comunicación social, destaca su gran colaboración en el Senado de la República, en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México como Directora General de Comunicación Social del Gobierno del Distrito Federal, en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, en la UNAM, en la Dirección General de Culturas Populares de la Secretaría de Educación Pública y en el Instituto de Artes Plásticas de Taxco y en producciones radiofónicas. Es un gusto tenerla, maestra, le damos la más cordial bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Adelante con su participación. Pues muy buenos días a todas y a todos, es un honor estar aquí en el seno de esta comisión y coincido totalmente con la diputada Vences. La mejor forma de realizar políticas públicas es un trabajo conjunto entre quienes en este momento desempeñamos nuestras funciones en el Ejecutivo y quienes obviamente desde el Poder Legislativo pueden ejercer el derecho y la posibilidad de generar leyes que éstas permitan realizarse de una manera adecuada. Efectivamente, estamos enfrentando la construcción desde la Unidad de Política Migratoria de eso, de crear una nueva política migratoria del Gobierno de México de 2018 a 2024. Para ello me permití hacer una presentación que me parece que nos podría permitir hacer una suerte de hilo conductor entre los distintos temas y posterior a ello quedaría yo a sus órdenes para cualquier pregunta y sobre todo, que es lo que me parece más relevante, poder establecer un diálogo con cada uno de ustedes. Muchas gracias por la invitación, diputado. Gracias. Bien, actualmente los procesos migratorios se configuran como uno de los principales retos a nivel mundial en el que nuestro país se enfrenta a las 4 dimensiones del fenómeno migratorio: origen, tránsito, destino y retorno. Tienen impactos directos tanto al interior como al exterior en términos económicos, políticos, sociales y culturales y de composición demográfica. En una perspectiva macro, la migración es un tópico esencial en las relaciones internacionales en las que la cooperación y la corresponsabilidad se presentan como guía del trabajo diplomático. Desde una dimensión micro, que es la del sujeto migrante, se incorpora a todas las poblaciones regulares y no regulares, las que se encuentran en condición de refugio y de protección complementaria o son solicitantes de esta, las y los mexicanos radicados en el exterior, las y los extranjeros que residen en nuestro país, las poblaciones binacionales, las y los migrantes en tránsito. En este contexto, como bien señalaba la diputada, en diciembre del 2018, México se adhirió al Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular, con lo que se estableció el compromiso de diseñar una política migratoria de respeto al Estado de Derecho y al reconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes. Esta nueva política migratoria hace énfasis en los grupos históricamente más discriminados, como son las mujeres, las personas indígenas, las niñas y niños adolescentes, las personas adultas mayores, las personas de la comunidad LGBTI y las personas con discapacidad. Consideramos a la migración y a las personas migrantes como un eje de la política nacional, además de reconocer sus aportaciones al desarrollo social, económico y cultural de nuestro país, el cual permite recuperar la capacidad para reestructurar a las instancias y a los procesos de la administración pública con acciones gubernamentales, interinstitucionales e intersectoriales en los 3 niveles de gobierno. Promover una agenda internacional de corresponsabilidad y, dado el caso, regular la economía para fortalecer la productividad y el desarrollo sostenible. Encontramos en la siguiente lámina, que ustedes pueden observar, que en términos de las cifras que nosotros tenemos en este momento en el exterior alrededor de 12.9 millones de mexicanas y mexicanos que viven en el exterior. El 97.8 de nuestros connacionales en el exterior se encuentran en Estados Unidos, de los cuales el 44% no cuenta con documentos de estancia. En 2018
se registraron 200.711 eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos y en 2018 las remesas alcanzaron 33 millones de dólares. Esto es el 2.7 del PIB. 66.2 de las personas retornadas procedentes de Estados Unidos forman parte de la población económicamente activa. Ahora bien, otro tema que para nosotros efectivamente es vital, esto es lo que tiene que ver con el tránsito irregular, que es el tema que ocupó mucho de nuestras tareas el pasado mes de diciembre y que sigue ocupando nuestros días desde ese día hasta hoy. Es el tránsito irregular. En 2017, en México se registran 296,000 eventos de personas de tránsito irregular. 9 de cada 10 personas son originarias de Centroamérica. En el 2018 se presentaron ante la autoridad migratoria 138,612 personas extranjeras por no acreditar su legal estancia en el país. Se ha incrementado notablemente la participación de niñas, niños y adolescentes acompañados en la migración de tránsito, pasando de un 11.2% en 2013 a una cifra del 19.3% en 2017. Por lo visto, este es un tema, es por eso que CIPINA, que es también un órgano de la Secretaría de Gobernación, autónomo, desconcentrado, tiene una gran actividad en torno al tema de niñas y niños y adolescentes, acompañados y no acompañados, porque se han encontrado situaciones en las que el niño o la niña viene acompañado de un padre y una madre que aparecen y desaparecen cada 3 minutos, es decir, llegan al albergue, llegan con un padre y una madre, al rato desaparece la madre, aparece otra madre, desaparece el padre y después, lamentablemente, desaparecen ambos padres y entonces el niño se queda en una situación de absoluta vulnerabilidad, sin contar también, y eso es un tema en el que se está poniendo una gran atención, la trata de niños y el paso a Estados Unidos en forma obviamente ilegal. En el 2018, México devuelve a su país de origen a 112,317 extranjeros, el 97.4% fueron mediante retorno asistido y el 2.6% vía deportación. Tenemos también, evidentemente, la movilidad documentada. Del flujo documentado, las cifras con las que contamos, quiero aclarar que son cifras hasta el 2017 porque ahorita se están haciendo la contabilización del 2018. De hecho, en sus lugares nos permitimos dejarles un prontuario que edita la Unidad de Política Migratoria. En este momento estamos, obviamente, trabajando el que sería para 2018, que se entrega en el para el próximo año, es decir, 2019. En 2017 se registraron 92,000 residentes, 55,296 temporales y 37,000 permanentes. Del total de residentes permanentes, 453 corresponden a extranjeros por reconocimiento de refugio. Tenemos un incremento notable de venezolanos, hay un 73.7%, un 13.3% de salvadoreños y un 9.3% de hondureños. En 2018 se presentan 17,116 solicitudes de refugio en México. En el 2018, el total de extranjeros no residentes que se internaron al país, 48.3%, eran visitantes turistas, 1.4 millones, seguido por visitantes de crucero. Una variable que hemos encontrado es la participación activa de las mujeres. Lo que documentamos es que en el pasado mucha de la migración se hacía básicamente con hombres solos. Ahora encontramos no solo hombres solos, sino mujeres solas y familias acompañadas de sus menores, de sus niños. Es decir, hay una serie de variables en la conducta de esta migración y la forma en la que se están moviendo al interior de nuestro país, en lo que algunos han denominado éxodos o caravanas migrantes. De la total de la población migratoria, es importante la presencia de las mujeres, como señalaba. Del total corresponde este grupo el 46.7% en emigración, 33.5% retornadas, 30.5% en tránsito y 30 y 49.6% de inmigrantes.
La siguiente lámina que voy a permitirme simplemente para dejar como claridad de la forma en la que se estructura a partir de la Secretaría de Gobernación la actividad en torno y las acciones en torno a la política migratoria. Hay una autoridad máxima que es el Consejo Consultivo de Política Migratoria, que está conformado tanto por el Poder Legislativo, es invitado, organizaciones de la sociedad civil, obviamente de las distintas dependencias de la Administración Pública Federal, y desde ahí se hace la discusión en torno a acciones concretas y a la política migratoria, donde se le da voz finalmente a todos aquellos que en distinta forma intervienen en estas tareas. La Unidad de Política Migratoria a mi cargo tiene la tarea de formular, coordinar y hacer un seguimiento de la política migratoria. Como sabemos, el Instituto Nacional de Migración ejecuta la misma y en el caso de la Comar propone y ejecuta la política en materia de ayuda a refugiados, asilados y protección. La siguiente lámina habla de las principales atribuciones que tenemos. Me parece que voy a obviarlo, debido a que, bueno, me parece que nuestras atribuciones y funciones son del conocimiento público. Tenemos, evidentemente, hay toda una interacción con el Instituto Nacional de Migración, como se describe, y en este momento estamos haciendo un proyecto donde hay una interacción entre la Unidad de Política Migratoria, Comar, y el Instituto Nacional de Migración. La nueva política migratoria del Gobierno de México se constituye sobre la base del respeto de los derechos humanos, a partir de un enfoque multisectorial, pluridimensional, corresponsable, transversal, incluyente y, agregamos en esta ocasión, la perspectiva de género. La nueva política se sostiene sobre 7 componentes: la responsabilidad compartida, la movilidad y migración internacional segura, ordenada y regular, la atención a la migración irregular, el fortalecimiento institucional, la protección de connacionales en el exterior, la integración y reintegración de personas en contextos de migración y movilidad internacional y el desarrollo sostenible. No tengas cuidado. Para poder explicar y hacer el armado de la política migratoria, decidimos hacer este cuadro en conjunto con el Instituto Nacional de Migración, donde establecemos lo que consideramos que son los componentes de la política migratoria. En el caso de la responsabilidad compartida, implica la colaboración y coordinación con otros países que permitan abordar el fenómeno desde una perspectiva de desarrollo regional, de movilidad laboral, turística y comercial, generando sinergias que favorezcan la migración ordenada, segura y regular. También se considera abrir canales de comunicación, de intercambio de experiencias y buenas prácticas. Dentro de las estrategias que se están llevando a cabo, destacan las siguientes: renovar diálogos con Centroamérica para implementar una política migratoria regional que incluya esquemas de movilidad y facilitación laboral, turística y comercial. Consideramos que los países de origen tienen que estar involucrados en el proceso que estamos viviendo en nuestro país. Renovar el diálogo con Estados Unidos para la protección de las y los connacionales que se encuentran en ese país, así como de quienes son retornados, y abrir nuevos canales con otros países de América Latina, Europa y Asia-Pacífico en materia de movilidad laboral, atracción de talentos y medidas de protección para trabajadores y trabajadoras migrantes. En el contexto de que establecemos que la movilidad y migración internacional debe de ser segura, ordenada y regular, es una de las principales tareas del quehacer gubernamental. Implica fortalecer los mecanismos de movilidad existentes y promover la creación de nuevos para permitir a las personas desplazarse hacia y desde México de manera regular, ordenada y segura. Incluye revisar los esquemas, requisitos y procedimientos migratorios de movilidad en sus distintas modalidades: familiar, laboral, estudiantil, por salud, etc., con objeto de simplificar, mejorar y modernizar los trámites
con especial énfasis en la frontera sur del país. Las estrategias que hemos pensado que pueden darse es aprovechar el capital humano a través de un nuevo plan de visas laborales, ampliar e implementar las figuras de visitante regional y trabajador fronterizo para nacionales salvadoreños, hondureños y nicaragüenses, determinar nuevas modalidades de facilitación de movilidad internacional de corta estancia, ajustar los criterios vigentes para la emisión de visas de turismo y actividades compatibles. Ahora bien, el tema que sería la parte nodular de muchas de nuestras acciones, que es la atención a la migración irregular, consideramos y se considera cuando una persona extranjera no cumple con las condiciones y requisitos migratorios para su internación y estancia en México, como es sabido. Este fenómeno ha tenido y seguirá teniendo un peso importante en el país. Por eso es fundamental proporcionar a este grupo medidas de protección. Las estrategias: incentivar el ingreso regular al país a través de campañas de comunicación, vinculación y coordinación que oriente a los migrantes, instituciones y comunidades sobre los procesos de ingreso. Revisar y, en su caso, diseñar nuevas opciones de documentación y temporalidad. Fortalecer el diálogo e implementación de mecanismos de facilitación y verificación migratoria y de retorno asistido con Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y con Estados Unidos. Revisar los protocolos de identificación de víctimas de algún delito, de solicitantes de refugio, de niñas, niños y adolescentes y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Con este componente se busca que las instituciones responsables de la materia migratoria, como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, el Instituto Nacional de Migración, INAMI, las oficinas consulares y la Unidad de Política Migratoria, analicemos y se adquieran nuevas habilidades y competencias a través de la promoción de reformas estructurales, que es donde evidentemente requerimos el apoyo del Poder Legislativo. Permitan vincularse y complementar su actuar para atender el fenómeno migratorio de manera integral, transversal e interinstitucional. Consideramos mayor coordinación y vinculación de las instituciones corresponsables en materia migratoria. Ampliar y mejorar infraestructura de estaciones migratorias, oficinas de atención y albergues. Revisar y, en su caso, modificar procedimientos de los servicios migratorios y procesos de presentación, alojamiento y retorno. Coordinar la generación, integración y sistematización permanente de información en los 3 órdenes de gobierno. Incorporar tecnologías y capacitar y profesionalizar a los servidores públicos de acuerdo a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, género, equidad y transparencia, así como identificar solicitantes de refugio víctimas de delito o maltrato. Nuestro gobierno se valora la contribución de los millones de connacionales en el extranjero que hacen al país a los ámbitos sociales, culturales y económicos. Consideramos que esta población es mexicana y por lo tanto es sujeta de derechos en el territorio nacional. La nueva política migratoria crea un componente específico para la protección y atención de esta población, incluyendo también su vinculación con sus comunidades de origen, los procesos de coordinación con todos los órdenes de gobierno, así como políticas culturales que permitan la continuidad de los vínculos con México. Consideramos interactuar con nacionales en el extranjero para lograr dinámicas de inclusión social, de identidad nacional y trato no discriminatorio, así como de protección. Integrar en los diagnósticos y las estrategias de desarrollo a la población mexicana en el extranjero, promover redes comerciales financieras y productivas. Homologar la validación y sistemas de certificación educativa e implementar programas para la recepción de personas deportadas, facilitando obviamente su inclusión social. Para la integración y reintegración de personas en contextos de movilidad del Estado mexicano, tiene la visión de empoderamiento a las personas migrantes, refugiadas y beneficiarias de protección complementaria
para que se conviertan en miembros plenos de nuestras sociedades, así como destacar sus contribuciones positivas y promover la inclusión y la cohesión social. Se parte de la garantía de acceso a derechos o el fortalecimiento de su ejercicio, del reconocimiento de la identidad de las personas migrantes al acceso a servicios, su incorporación en el ámbito educativo y laboral y el desarrollo de redes que promuevan su inserción familiar y cultural. Nos hemos dado la tarea y promoveremos como estrategia modificar condiciones y requisitos de programas sociales y de desarrollo económico, crear puentes de comunicación con las y los defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales para el ejercicio efectivo de derechos, brindar facilidades e integración del sistema educativo y la inclusión laboral, así como desarrollar y fortalecer redes que promuevan la inserción familiar y cultural. Y, por supuesto, implementar programas y campañas para la promoción de la paz y en contra de los discursos de odio que se dan en nuestro país, lamentablemente, así como para la visibilización y atención de grupos vulnerables. El último componente, que habla del desarrollo sostenible, busca satisfacer las necesidades de las personas en comunidades expulsoras y receptoras de migrantes, particularmente en la región sur-sureste, sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones, con la finalidad de lograr la autosuficiencia regional, asegurar la actividad económica y mejorar la calidad de vida de todas las personas. Proponemos como estrategia coordinar y articular el trabajo en los 3 órganos de gobierno, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil e iniciativa privada, para el diseño de políticas públicas y de combate al rezago social, orientadas a reducir los niveles de la migración. Fomentar en la región sureste de México y en la frontera sur programas de desarrollo económico y social, promover iniciativas de inversión en infraestructura, promover la cooperación científica, de inversión productiva y comercio. Los componentes descritos se van a incluir en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, apagados al Sistema Nacional de Planeación Democrática, que considera la participación de toda la administración pública, los gobiernos estatales, los municipales, así como las organizaciones, instituciones académicas, profesionales y de investigación. La política la unidad a mi cargo está instrumentando, de hecho, en este momento y desde el día de ayer, 6 mesas de trabajo precisamente para escuchar la voz de los distintos integrantes de la Administración Pública Federal, evidentemente los participantes de las organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, para desarrollar lo que nosotros hemos denominado Programa Especial de Política Migratoria. No solo un programa especial de migración, creemos que tenemos que ir mucho más allá y la política migratoria incluiría ya en términos estrictos la participación ya no a voluntad, sino en concreto y en específico de todos aquellos que conformamos la Administración Pública Federal. Muchas gracias y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestra Rocío González. Bueno, aquí entra la intervención de los diputados o las diputadas que quieran participar con alguna pregunta o con algún comentario. Yo aquí sí quisiera hacerle una a usted, maestra Rocío González, en torno a que hay una preocupación o una duda que la mayoría de las o los diputados o que la sociedad hoy pregunta, y es: ¿México con esta política migratoria se convierte en un tercer país seguro? Quisiera que usted nos diera su opinión en este tema para poder aclararlo y quien no tiene definido el tema, pues bueno, aclarárselo aquí en esta mesa de diálogo. Muchas gracias. No se tiene considerado. De hecho, las declaraciones que se han hecho tanto por parte del señor subsecretario Encinas, así como la propia secretaria y en caso concreto del canciller Ebrard, y creo que ha sido contundente, México no está considerándose un tercer país seguro. Por eso, de hecho, en todo el documento que hemos planteado, en ningún momento mencionamos a México como tal. Más bien, nos estamos orientando y promovemos que exista una participación mucho más activa de quienes están como países expulsores.
De hecho, hay cifras que hablan, y lo que nosotros hemos podido detectar a partir de las encuestas que realizamos, que en este momento la cantidad de mexicanos migrantes son mucho menor que la cantidad de hondureños, salvadoreños o guatemaltecos. Y la participación de los gobiernos que en este momento están, varios de ellos en cambio de poderes, consideramos y esperamos efectivamente que exista una participación mucho más activa. Pero en ningún momento, más allá de las declaraciones que pueda ofrecerse o declararse o tomarse por el New York Times, no hay ninguna posición de México como tercer país seguro. Muchísimas gracias, maestra Rocío. Cedo el uso de la palabra a la diputada Claudia Domínguez. Gracias, del Partido del Trabajo. Preguntarle si ya están los protocolos de cómo se van a llevar a cabo esta distribución de los migrantes centroamericanos para los trabajos que se tienen pensado, las vacantes, las 5,000 o 10,000, las que haya. Supongo yo que son para la zona norte, en donde han quedado municipios desiertos, en municipios fantasma, donde ya la economía ya no se puede reactivar con gente local. Yo estoy a favor, creo que la migración se debe tomar ya como de manera natural, porque hay países como Inglaterra, como Holanda, en donde todos viven sabiendo que el mundo es de todos y que todos tenemos derecho al desarrollo y que todos tenemos derecho a una mejor vida. Yo pienso que se espantan los mexicanos, todavía nos toma trabajo porque hay temas que no hemos conquistado ni para nosotros mismos, como seguridad social, como empleo seguro. Entonces dirán, bueno, si ni yo lo tengo y viene otro a quitármelo, pero yo entiendo que va a ser así. Sí tenemos ya la manera de irlos canalizando a esas fábricas, a esas maquilas, supongo yo que es para eso. Gracias. No, al contrario, bueno, me parece totalmente alentador que se tenga esa visión. Efectivamente, el proceso de migración es un proceso universal y yo creo que en el momento en que entendemos que ellos huyen de situaciones de condiciones de violencia extrema y de pobreza y que se incorporan a nuestro país, me parece que eso es un gran avance. Efectivamente, se les ha ofrecido trabajo en la parte norte del país. La mayoría, cabe mencionar, están en tránsito. Es decir, ellos no se quieren quedar en México, aunque también está habiendo un cambio, digamos, en este paradigma. Ya están considerando a México como un país donde pueden vivir y efectivamente están aceptando irse al norte. Hay ofrecimientos, efectivamente, en distintas partes. Tenemos noticias de Durango, en Coahuila, Tamaulipas mismo, pero son los menos. En realidad, la mayoría de la gente se queda o en el sureste o bien intenta cruzar a Estados Unidos y entonces se sitúan en la parte de Tijuana. Muchos de ellos han ido retornando ante encontrar efectivamente la imposibilidad de poder cruzar y eso también hace que varíen las cifras. Pero en concreto sí, se les está dando empleo en el norte, pero la condición actual es en realidad por parte de ellos una condición de tránsito. Precisamente yo creo que el hecho de que hayan cambiado la composición de estos grupos y al ser familias, buscan quedarse en México y establecerse. Muchos de ellos, nos contaba la gente del Instituto Nacional de Migración, se casan acá, o sea, mujeres y hombres establecen sus familias en forma absolutamente bicultural y binacional. Hay un asunto que se está cambiando. La ley establece, y ahí yo creo que ustedes nos ayudarían muchísimo, que solo las empresas pueden contratar el 10% de su totalidad. Yo le preguntaba a quien me lo decía un día que por qué entonces los equipos de fútbol pueden tener un equipo totalmente de extranjeros. La respuesta me encantó, me dijo, bueno, lo que pasa es que se contabilizan hasta los que llevan el agua, ¿no? Entonces, en esta ocasión, en el caso de las empresas, tendríamos que cambiar ese 10%, porque en este momento, y es algo que estamos trabajando desde la UPM con la Secretaría del Trabajo, y hay no solo una buena disposición de la Secretaría del Trabajo, sino también favorables comentarios de la UIT, que hace un trabajo muy intenso con nosotros en materia laboral. Al contrario. Muchas gracias, maestra Rocío González. Cedo el uso de la palabra a la diputada Livier González. Bueno, muchísimas gracias. Muy bienvenida a esta amplia explicación que nos ha dado
para orientarnos y tener pues más conocimiento. Mi pregunta sería, sé que en los 10 puntos importantes que se van a tratar o trabajar en el extranjero, uno de ellos es la defensoría legal. Yo siempre he insistido mucho en que esta asesoría legal en los consulados, específicamente en Estados Unidos, hace la diferencia de una deportación. Un padre que ya ha tenido 10, 15 años viviendo y que tiene una familia hecha, pues es muy difícil esta situación de deportación, pero si se le provee un buen abogado, eso hace que se quede con su familia allá. Esto es costoso en Estados Unidos, muchos no lo tienen, por eso es de que a mí sí me gustaría insistir en que se les apoye realmente con esta situación legal para que no se desintegren las familias, porque también es una situación que este padre o madre que se tiene que venir y dejar una familia allá, aparte de la separación, pues también crea un problema o conflicto aquí para que se adapte a un trabajo nuevo. Entonces yo insistir en que realmente sea efectiva y verdadera esta asesoría legal, me gustaría así como una recomendación. Y también otro de los puntos importantes fue en el área de cultura. Hay ya centros comunitarios en Estados Unidos que apoyan o ayudan. El gobierno anterior lo tenía para que las personas pudieran sacar certificados de primaria, secundaria. ¿Por qué no integrar ahí también para que nuestros hijos que ya nacieron allá y que a veces su español no está tan bien que digamos, sería bueno tener un tipo de clase o de cursos donde se les enseñe la historia, la cultura y perfeccionar más su español? De hecho, como le digo, ya hay algunas áreas comunitarias, sobre todo en California, que es donde yo más conozco. Entonces, pues también me gustaría hacer como una recomendación para que se nos… Y por último, sí quiero decirle, realmente me da mucho gusto que sí se esté tomando cartas en que esta migración, especialmente la de Centroamérica, pues sea ordenada y se esté haciendo realmente como debería de haberse hecho. Nosotros sabemos que siempre han pasado más de 400,000 y tantas personas por año, que era lo que se hacía, pero de una manera ilegal, donde se prestaba extorsiones. Ahora que se va a hacer de una manera legal y ordenada, pues la verdad que me da gusto que se esté tomando cartas en esto, ¿sí? Yo estoy pues a favor de que esto se haya hecho así. Gracias. Al contrario, usted. Gracias, diputada Olivier. Seguimos con la participación del diputado Javier Castañeda. Gracias. Bueno, primeramente agradecerle su presencia, estamos a sus órdenes también aquí en la comisión. Quiero comentar con respecto a algunos temas. Uno de los últimos que fue tratado aquí es el del asunto, ahorita que estamos en la reforma laboral, ver el tema de los porcentajes de contratación en empresas de extranjeros, porque estamos ante un 10%, pero en algunos casos y ciudades del norte donde hay mucha manufactura, pues sabemos que pudiera haber mucho más gente, donde hay disponibilidad y oferta para trabajar, mucho más plazas y pudiera incluirse mucho más extranjeros en esta inclusión social. Entonces yo creo que ahorita que estamos en la reforma laboral ya que viene en puerta, pudiéramos tratar ese tema para aumentar los porcentajes de trabajadores extranjeros en las empresas, no solamente de mano de obra, sino también en muchas ocasiones de ingenieros o gente que trae el conocimiento, el know-how de otros países y que puedan, ejecutivos, y que puedan participar. También quisiera comentar con respecto a lo del tercer país seguro. Nosotros no hemos aceptado esa categoría, legalmente ya lo ha dicho muy claramente la Secretaría de Gobernación, porque sería como aceptar que tenemos responsabilidad con los que han pedido refugio o asilo de otros países. Sin embargo, yo quiero decirles que el país sí ha aceptado que lleguen particularmente a Tijuana migrantes del triángulo de estos países centroamericanos por razones humanitarias. Pues no se pueden quedar en el limbo de estar o no estar en un país y bueno, pues hay razones humanitarias para que esa gente retorne a Tijuana, aunque eso crea algunas responsabilidades jurídicas, legales, incluso extralegales con respecto a esa gente que está esperando una cita con la autoridad de un juez de migración en Estados Unidos y he regresado a otro tercer país. Entonces yo creo que es un tema como recomendación que debe ser tratado en la Cancillería. Con respecto a las organizaciones de la sociedad civil,
porque, bueno, el presidente fijó una postura muy clara y que tiene que ver, yo creo que con la falta de transparencia de recursos otorgados en años anteriores a organizaciones que no invirtieron o destinaron el recurso. Yo quiero comentarle, y sé que el subsecretario Encinas es un hombre que conoce de este tema del trabajo de las organizaciones civiles en materia de migración, porque en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez o Nogales, el grueso del trabajo de atención a migrantes lo hace la sociedad civil, no lo ha hecho el gobierno, lo hace la sociedad civil gastando de su propio presupuesto, haciendo eventos, obteniendo recursos de los propios ciudadanos para atender asistencialmente a los migrantes. Entonces, ahí en ese punto, maestra, yo sí creo que es importante que se fije una política con respecto al presupuesto que aprobamos los diputados, tanto del Indesol y en otras dependencias, para atender a las organizaciones civiles que sí hacen un trabajo muy efectivo, casas del migrante, casas de atención, refugios en diferentes ciudades, sobre todo fronterizas del norte y sur, para que puedan obtener recursos públicos que ya están aprobados. Eso es algo muy importante que tenemos en la agenda. Y bueno, creemos que la propuesta del presidente, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que el grueso de la inversión pública esté en el sureste mexicano, es muy acertada, porque como estamos viendo en la estadística, pues el grueso de la migración se da de Centroamérica hacia el país. No es necesario que estos migrantes recorran hasta la frontera norte, si va a haber una posibilidad de inversión pública importante en términos de la refinería, de las refinerías, de los trenes, de la infraestructura pública, y creemos que va a haber mucha posibilidad de contratación. Entonces, creemos que acelerar este proceso de visas de laborales para trabajadores no solamente de Guatemala, ahora de otros países un poco más al sur, pero de Centroamérica, va a ser algo muy positivo, y yo creo que exhortamos al Ejecutivo a que acelere este procedimiento para que estas naciones puedan obtener sus visas. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Castañeda. Cerramos la primera ronda de intervenciones con el diputado Jorge Luis Preciado. Muchísimas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Ya nos conocíamos en el Senado. Así es. México es un país que hoy, por las redes sociales, pues está de moda el tema de las caravanas, pero no es un tema nuevo, ¿eh? Desde el año 1900 llegaron 2 millones de chinos al país. Y los primeros ilegales que hubo en México, por cierto, fueron los propios mexicanos, con el Tratado Guadalupe Hidalgo, que se firma después de la invasión norteamericana en 1848, 47, en el 48 se firma, y la mitad del territorio quedó en el extranjero. Entonces los mexicanos que habían nacido en México ya eran ilegales, ya eran indocumentados. Pero así como llegaron los chinos, llegó por supuesto durante la Segunda Guerra Mundial, pues llegaron casi 15,000 alemanes, 5,000 japoneses, 7,000 italianos. Durante la dictadura franquista, más de 50,000 españoles. El golpe de Estado en Chile nos mandó casi 6,000 chilenos. El golpe de Estado en Argentina nos mandó casi 10,000 argentinos. El golpe de Estado en Uruguay. Y ya no digamos los movimientos sociales en El Salvador y en Guatemala, 200,000 guatemaltecos, 100,000 salvadoreños. Entonces ahora cuando hay caravanas de 5,000, 6,000 son muy visibles, pero obviamente eso está registrado desde hace muchos años, ¿no? Caravanas gigantes, ¿no? No es lo mismo 5,000 que 100,000. Yo hice un pequeño esfuerzo de hacer un libro que lo acabo de proporcionar, donde narramos esta historia sobre la migración, pero hay una migración que nos preocupa y que casi no le ponemos atención, y esa es a la que yo me quiero referir, que es la migración interna. Por el tema de violencia o por falta de trabajo, tenemos mucha gente que ha sido desplazada de sus comunidades. Cada año se desplazan aproximadamente 500,000 de personas de un estado a otro o de un lugar a otro. Y lamentablemente, y lo platicaba aquí con la diputada Claudia, no hay medidas para proteger a estas personas. Y entonces estamos ofreciendo empleos a centroamericanos, que no tengo nada en contra que se les dé empleo, pero no tenemos un programa en particular para atender a nuestros desplazados internos. Y algunos de ellos
y aquí yo le pediría a la presidenta de la comisión, pues son víctimas de la explotación, de las mafias de crucero, como lo bautizó la diputada Claudia. Llegan a las ciudades y las mafias los agarran para explotarlos, para ponerlos a pedir dinero, a familias completas con todo y niños. Entonces, la diputada metió un punto de acuerdo para que la Secretaría de Gobernación pusiera atención en esos desplazados internos, pero se mandó a la Comisión Indígena, de atención a indígenas, y no todos los desplazados son indígenas. Entonces, lo que pediríamos es, en primer lugar, que esta comisión atraiga el asunto y podamos trabajar con la Secretaría de Gobernación para resolver un problema serio. Cuando uno llega a esta ciudad, o a varias, desde que vienes del aeropuerto para acá te vas encontrando con una cantidad importante de personas que están pidiendo dinero, que están limpiando cristales. Basta salir en la noche por Reforma y vas a ver en cada cuadra gente que está siendo explotada. ¿Y por qué no meterlos a ellos a los programas que bien ha hecho el presidente de la República, de entregar apoyos directos, de ver la forma que los siervos de la nación atiendan a estas personas, o buscarles un empleo, o integrarlos, o darles seguro social, integrarlos a los programas sociales? Entonces, la realidad es que el punto de acuerdo que metió la diputada Claudia es un punto que vale la pena que rescatemos nosotros de la Comisión de Asuntos Indígenas y que lo podamos resolver en esta comisión y que podamos trabajar, porque es doloroso ver a muchos mexicanos en esta situación en la calle. Entonces, sí nos preocupamos por la gente que viene a nuestro país, sobre todo de Sudamérica, pero no estamos atendiendo de forma adecuada a los nuestros. Entonces, yo pediría a la presidencia de esta comisión y a nuestra invitada el día de hoy, pues a que pudiéramos trabajar de manera conjunta y que cuente con el Congreso para ello. Lo segundo es una preocupación personal. Durante el sexenio de Felipe Calderón se dio uno de los asesinatos más graves, que fue los homicidios de San Fernando. 72 inmigrantes fueron asesinados por un narcotraficante llamado La Ardilla, del Cártel del Golfo, con fines de explotación. Cuando uno está en la frontera, y mire que yo crucé esa frontera un montón de veces como ilegal a los Estados Unidos, pues te atrapan las mafias y luego piden dinero a tus familiares para que te dejen ir. Hoy están pidiendo entre 5 y 10 mil dólares. Entonces, un secuestro de gente que no tiene nada, porque para que alguien pague 5 mil dólares y por sí, para irte a la frontera no uno pidiendo prestado. Entonces, salió una noticia hace 3 días de que están desaparecidos 25 inmigrantes. Entonces, yo lo que quería preguntar es si es solo una noticia o es real, o si tenemos información de que efectivamente están desapareciendo migrantes centroamericanos en nuestro país y qué podemos hacer para poder ayudar o a protegerlos o buscar recursos para que los municipios fronterizos puedan tener la suficiencia económica para atenderlos y refugiarlos mientras se encuentran en un lugar seguro o para pasar o para quedarse. O sea, ¿qué podemos hacer para ayudar? Ese es mi tema y sí me gustaría que confirmáramos si efectivamente están desaparecidos los migrantes o solamente fue una falsa noticia. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, diputado Jorge Luis Preciado. Cedo el uso de la palabra a la maestra Rocío para dar contestación a la primera ronda. Bueno, respecto al tema de desplazados, bueno, me parece algo que festino y efectivamente espero que esta comisión pueda traer el tema, porque justamente hace 2 meses, 3 meses, el tema de desplazados, que era un tema que el Estado mexicano desconocía o que no quería reconocer, y esto dicho por organismos internacionales. En días pasados tuvimos una reunión con ACNUR. ACNUR está dispuesto, de hecho, a abrir un capítulo en México sobre el tema de desplazados, porque en este momento, y a instrucción expresa del presidente y atendiendo la misma el subsecretario, se dio la indicación a esta unidad política migratoria trabajar todo el asunto de desplazados, tanto desplazados por violencia o desplazados por causas naturales.
Los de causas naturales tienen una condición completamente diferente. Coincido, el tema de desplazados, ahora que nos hemos metido mucho más en el tema, yo podría juzgar con que es terrible, pero sí me parece que mucho más terrible es haber dejado de reconocerlo. Hay un documento que realizó la administración pasada a través de CONAPO, que justamente ayer revisaba. Desconozco también por qué no se editó, por qué no se entregó. Era un documento realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y por ACNUR. Y la posición que tiene ACNUR ahora es que, bueno, aparte de felicitar al Gobierno de México por primera vez reconocer que tenemos desplazados, porque reconocer desplazados es reconocer que tu sistema de justicia no está funcionando. Y al no funcionar, quiere decir que internamente tienes a más de 50,000 personas sin hogar. El Estado mexicano ahora lo está reconociendo, es yo creo que un primer paso que se tenía que dar, y el segundo, pues al tratar la instrucción que me dio el subsecretario de elaborar todo lo que tiene que ver con la política en torno al proceso de desplazamiento en México. Es un gran reto, hay muy poco trabajo en México sobre eso documentado. Las cifras con las que contamos en algunos de los casos no rebasan el 17, no hay más. Estamos buscando a través sobre todo de organismos internacionales y justamente vamos a empezar a recibir capacitación de especialistas capacitados lamentablemente en situaciones terribles como Serbia, donde el desplazamiento fue brutal en todos los sentidos, que no dista mucho de lo que pasa en México, sí, lamentablemente. Y este proceso de capacitación se va a dar a la Unidad de Política Migratoria atendiendo la instrucción, en este caso, bueno, del presidente y en específico del subsecretario Encinas. Y respecto a su siguiente pregunta, bueno, en este momento, como se sabe, está en investigación. La información que yo tengo hasta ayer que conversé con el subsecretario es que personal de la Comisión de Búsqueda, así como de las instancias de justicia, se encontraban en el lugar y seguramente en el momento en que se esclarezcan los hechos se darán a conocer, pero lo que sí puedo decir es que al día de ayer la propia presidenta de la Comisión de Búsqueda estaba en el lugar buscando y viendo efectivamente en dónde había una diferencia. De hecho, hay una variable continua, que es algo que también es una línea de investigación respecto a la línea de transporte, que siempre transportaba la misma línea a los mismos pasajeros. Es interesante preguntar por qué los transportaba, pero eso escapa a mis atribuciones. No, en este momento no tengo el resultado de la investigación, está en proceso, seguramente pues la dará a conocer o el subsecretario o la secretaria o finalmente la Secretaría de Seguridad Pública. Muchísimas gracias, maestra Rocío. Damos el uso de la palabra al diputado Francisco Villarreal. Buenos días, pues darle la bienvenida a la maestra Rocío González. Yo soy diputado de Francisco Villarreal de Morena, soy de Ciudad Juárez. Sin duda el problema de la migración es un problema que nos llega muy fuerte en Ciudad Juárez. Yo voy a ser muy específico sobre situaciones que veo ahí en mi ciudad, porque hemos estado siguiendo el problema durante los últimos 4 meses que se ha presentado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y que quisiera empezar por el tema de los albergues. En Ciudad Juárez existen 4 albergues. Existe el gimnasio del Colegio de Bachilleres, que es un gimnasio que depende del gobierno del estado, el cual pues tiene que ser desalojado para utilizarlo en las labores propias del gimnasio, ¿verdad? Los juegos de los muchachos y diferentes actividades. Existe la Casa del Migrante, que depende de la diócesis de Ciudad Juárez, que ha trabajado por muchos años y pues tiene como 500 migrantes. Y han salido, tenemos otro albergue, en Lomas de Poleo, que está a cargo de la Iglesia Evangélica, que por cierto pues carece de las medidas mínimas de higiene. Y tenemos otra iglesia del Buen Pastor. Yo he estado platicando con la gente de la sociedad civil que ha estado apoyando ahí a los migrantes y me hacían la observación que ellos quisieran que se rentara una nave industrial, de las cuales hay muchísimas en Ciudad Juárez, porque como ustedes saben, la industria maquiladora
requiere ese tipo de naves, las cuales serían muy sencillas de acondicionar. Son naves de diferentes tamaños, que hay mucha disponibilidad, y esto otorgaría muchísimos beneficios porque se contaría con mayor control de los migrantes, la logística, el darles de comer, trasladarlos al consulado, y pues por ahí también hay voces que dicen que si se les da la facilidad a los migrantes con un lugar más cómodo, pues atraeríamos más migrantes. Pero bueno, pues siendo congruentes no podemos pensar de esa forma, porque pues si algún país es exportador de migrantes, pues somos nosotros a Estados Unidos, de tantos mexicanos que están por allá. Ese sería por una pregunta, ¿qué posibilidad había de que el gobierno federal nos apoyara con la renta de una nave industrial? Otro punto que tener en cuenta es que al rentar la nave industrial, pues no solo la renta, ¿verdad?, sino que hay que hacerse cargo por el tiempo que estén ahí los migrantes. También debo de hacer mención que en Chihuahua la coordinación de los 3 niveles de gobierno ha sido excelente. Por ahí se ha tratado de minimizar la intervención del gobierno federal. Sin embargo, yo tengo datos. Por parte de la Secretaría del Bienestar se han llegado apoyos en especie, 20 toneladas de apoyos, 5,000 cobijas. Por ejemplo, el delegado del Seguro Social estuvo presente los primeros semanas prestando atención médica las 24 horas a todos los migrantes, y reconocer el esfuerzo de nuestro delegado que ha actuado en coordinación con las otras esferas de gobierno, aún siendo de otros partidos, ¿verdad? Y otro punto que tenía es sobre lo que comentaban algunos compañeros del 10%, ahora que viene la reforma migratoria, la reforma laboral, perdón, el 10% que establece la ley como trabajadores en Ciudad Juárez, pues sí, así como en Tijuana y otras fronteras, la industria maquiladora batalla para reclutar trabajadores. Incluso yo soy empresario, es un problema reclutar. Nosotros veríamos en Ciudad Juárez con muy buenos ojos. Incluso yo estuve platicando con algunos migrantes, sobre todo cubanos, o sea, vienen con una preparación realmente excelente, y yo creo que podrían aportar muchísimo a la sociedad, sobre todo en las fronteras. Y pues exhortar a nuestros compañeros a través de nuestra presidenta a darnos una vuelta por los albergues, porque realmente, fuera de cifras y de la política migratoria que nos ha hecho el favor de exponernos, el estar ahí en los albergues pues sí nos da otra perspectiva muy distinta de la que podemos tener aquí. Muchas gracias, diputado. Cedo el uso de la palabra a la diputada María Eugenia y concluimos con el diputado Samuel Herrera. Gracias, muy buen día. Maestra Rocío González, es muy amable por estar aquí con nosotros y también por compartir estos momentos y estas grandes inquietudes, porque yo también le voy a dejar otra inquietud más. Gracias. Yo creo que nosotros dentro de la Comisión de Asuntos Migratorios tenemos el objetivo muy bien trazado de que hablamos del migrante que ingresa a nuestro país y estamos dejando de lado también a las personas que son migrantes de nuestras localidades. Pero también hay una cosa que para mí es muy preocupante y es, nosotros queremos ofrecerles todo el apoyo a nuestras, a todos los migrantes que ingresan a nuestro país por parte del sur. Y la preocupación que yo tengo es de qué manera ustedes tienen programado en su plan nacional y dentro de sus programas especiales integrar a nuestros deportados, porque yo creo que ese es un factor muy fuerte, muy alto. Yo viví 7 años en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, y yo fui de las personas que viví y que palpé cuál es la situación que se le presenta a la persona mexicana que es deportada. Lo tratan muy mal, no le ofrecen nada, le quitan todas sus pertenencias y en pocas palabras tienen que ser unas personas que estén en aspectos bastante deplorables y además nuestras fronteras tienen situaciones climatológicas muy extremas.
Entonces, creo que por ahí también nosotros debemos de enfocarnos un poco, ¿no? Entonces, esa es mi inquietud, maestra, muy amable. Muy bien. Cedo el uso de la palabra al diputado Samuel Herrera y concluimos las participaciones. Bueno, primeramente, nuestro reconocimiento, maestra Rocío González Higuera, por su labor profesional. Un saludo al subsecretario. Primeramente, bueno, digamos, recientemente nosotros estuvimos en un foro en Estados Unidos, en Las Vegas, fue la diputada Claudia, la diputada Livier, y estuvimos en un foro donde hubo clamor. Tuvimos una relación con las clínicas jurídicas de apoyo a los migrantes desplazados, gratuitos, pero ellos plantean, digamos, cómo se pueden coordinar con ellos y sobre todo, no sé si, digamos, los consulados, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de hacer procuradurías de defensa de los migrantes, no sé si tengan ya claro la propuesta, porque es un anhelo y una respuesta del presidente a los migrantes mexicanos en Estados Unidos y que se requiere sobre todo porque son muy caros los servicios jurídicos. Mencionaba la secretaria de Gobernación que los polleros, los narcotraficantes, los negociantes de estos negocios jurídicos son los que mueven la cuna de las últimas caravanas que hay, porque hay mucho negocio detrás de ello. Entonces, en ese aspecto, como es muy caro, ahí ofrecen las clínicas jurídicas, la Universidad de Las Vegas, de qué manera los consulados migratorios pueden ayudar jurídicamente en esos juicios de defensa de los migrantes. Y el otro aspecto es de que también tuvimos una relación ahí con los Dreamers. Ellos se sienten impotentes, nos dieron testimonios casi en sollozos, llorando, muchos de ellos, porque al término del grupo del programa DACA, donde ellos, muchos tienen doctorado, tienen maestría, están preparados, pero dicen, muchos nos fuimos, digamos, de un año, 5 años, pero al regresar a México, ¿qué nos espera? ¿Cómo tienen temor de cómo México, ante esa deportación, qué programas o cómo los pueden tratar? Y lo mismo, ellos se sienten muy difíciles porque están trabajando bajo la sombra, digamos, en Estados Unidos, tienen preparación, ¿no? Ya tienen, digamos, maestría, licenciatura y todo eso, pero trabajan bajo la sombra porque temen ser deportados. Es un gran grueso que se siente, digamos, el Jesús en la boca y es una situación que nosotros vimos de gran desesperación, testimonios muy duros que vimos allí. Entonces, ¿cuál será la respuesta de ellos porque nos dicen, México, si nos deportan, ¿cómo nos van a recibir? ¿Qué hacemos allá? Porque muchos nos vinimos de 1 año, de 2 años y vamos a rezar para allá deportados. Entonces, ¿qué respuesta hay en esa situación? Y el otro aspecto, tuvimos una reunión con el consulado, donde ellos pues tienen de vicio propios, tienen buena respuesta y todo eso, pero comentaban que, por ejemplo, digamos, en el caso de las credenciales de lector, muchos hicieron su trámite de credenciales de lector, pero no se les dio, se quedaron, no sé qué pasó allí, que muchos no recibieron su credencial de lector. No sé si hubo allí sabotaje o si hubo algún aspecto que no recibían su credencial de lector para poder votar, pero para la credencial de lector es un trámite fácil, pero no así para un acta de nacimiento o para un pasaporte, que se les dé facilidades para pasaportes y para actas de nacimiento. Para la credencial de lector está fácil, aunque hubo un sabotaje porque no recibieron, hicieron el trámite, pero casi nadie recibió su credencial de lector. Entonces, el aspecto es fácil recibir su credencial de lector, pero es muy difícil obtener un acta de nacimiento o obtener el pasaporte, que se les dé facilidades en esos aspectos. Y el otro aspecto, ya después en un foro que tuvimos casi con 300 gentes, ahí los migrantes, varios hicieron planteamientos, pues apoyos para empresas, etcétera, etcétera. A nosotros nos pidieron el apoyo en el presupuesto, en fin, pero sobre todo los migrantes, ahí uno de Michoacán, planteó, digamos, el apoyo para los esbraceros, porque no se planteó el pago cero, cero presupuesto en los braceros, y nosotros planteábamos que a lo mejor aquí en ese aspecto se podría desclasificar para ya no hacer iniciativas que a través del gobierno mexicano se pudiera hacer una desclasificación de la información, porque ya pasaron 30 años, del 42 al 64 del programa Braceros, ya pasaron 30 años y se pudiera pedir por el gobierno mexicano una desclasificación en la Secretaría del Trabajo, el Departamento del Trabajo o de Migración o de Agricultura, para que se desclasifique la información y se sepan
cuántos esbraceros hubo en Estados Unidos y cuánto aportaron el 10% en el Banco Wells Fargo. Y con eso ya se evitan meter iniciativas y con eso se puede tener un referente para el pago para eso. Entonces, planteaban allí que una atención, los esbraceros nos pidieron que pidiéramos, dado que hay 0 pesos, pidiéramos la intervención del gobierno, de la Secretaría de Gobernación, para ver cómo podemos trabajar en una mesa de trabajo para darle seguimiento a su petición. Muchas gracias, diputado Samuel. Cedo el uso de la palabra a la maestra Rocío González y con ella concluiríamos ya las participaciones. Muchas gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, lamentablemente entiendo que la diputada se tuvo que retirar. En la exposición que hacíamos, efectivamente, uno de los temas relevantes, ninguno es menor o prioritario que el otro, es efectivamente el asunto de quienes regresan a nuestro país. Y por eso es que se están revisando y modificando las condiciones y requisitos de programas sociales de desarrollo económico, así como para poder ejercer el ejercicio efectivo de derechos, facilidades e integración y fortalecer redes y visibilizar a quienes retornan a nuestro país. Tratando de responder rápidamente las preguntas que se me hicieron, respecto a la participación de las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales de trabajo, nos parece que son de vital importancia lo que han venido haciendo a lo largo de todos estos años a nivel nacional. Y respecto a la reforma laboral, bueno, insistiremos también por nuestra parte este punto del 10%. En concreto en Ciudad Juárez, y esto es lo que creo que tendríamos que, y a lo mejor la parte que nos toca a la UPM es esta parte de negociación, no solo de la construcción de una política, sino la negociación es más con la Embajada de Estados Unidos, es efectivamente, yo creo que generar condiciones globales mucho mejor, ampliamente, ¿me explico? Es decir, entiendo la preocupación en Ciudad Juárez de la falta de un inmueble, yo obviamente comentaré esto con el subsecretario, pero bueno, la tarea de la unidad es generar que esto no suceda, ¿sí me explico? ¿Y a qué voy? Que en el momento en que podamos efectivamente crear una política migratoria efectivamente correcta, con el respeto restricto a los derechos humanos, valorando condiciones de género, me parece que en este momento, a partir del presupuesto autorizado, efectivamente todas las, varias de las partes del gobierno federal, la Secretaría del Trabajo, el Bienestar, Indesol, tienen efectivamente recursos destinados a población migrante. Es un reto construir una política migratoria que efectivamente no vulnere los derechos de quienes residen en estas ciudades, como Ciudad Juárez o Tijuana, o quienes viven en el sureste, en la parte de Chiapas, en Tapachula. Pero nos parece que hay que generarla en términos globales. Yo pasaré efectivamente la solicitud respecto al requerimiento en este momento para Ciudad Juárez. Y por último, la situación de asesoría jurídica es un tema que ve la Secretaría de Relaciones Exteriores y ya lo están operando a través de los consulados. De hecho, la instrucción del presidente fue que los consulados, y la ratificada por el ministro Marcelo Ebrard, fue el hecho de dar que los consulados en nuestro país se convirtieran en una suerte de asesores jurídicos permanentes para nuestros connacionales en el extranjero, tantos aquellos que están en forma regular como irregular, o bien aquellos que tienen amenazas de deportación. Muchas gracias, maestra Rocío. La diputada Maribel Aguilera tiene una pregunta, pero por respeto a sus tiempos, está bien. Tiene tiempo para responderla. Le damos el uso de la palabra, por favor. Nada más, muy breve, diputada Maribel Aguilera. Muchas gracias, presidenta. ¿Existe alguna iniciativa para poder realizar un esfuerzo extraordinario, que sí sé que es un esfuerzo extraordinario, pero habrá que hacerlo, de poder tener y levantar un padrón, pero con estrategias muy definidas, desde las personas que salen de los diferentes países, previo a esto coordinándonos con las autoridades de aquellos países, de saber cuántas personas salen, identificando hombres, mujeres, pero sobre todo niñez, cuántos niños salen y dar un seguimiento a dónde se dirigen de los diferentes caminos
y con las autoridades mexicanas de los diferentes estados poder continuar con ese padrón de decir, salieron 1,000 y en el transcurso de llegar de un lugar a otro, llegaron los mismos 1,000 o se nos quedaron 100 en algún otro lugar identificados, o de esos 100 que se quedaron en algún lugar, no existe razón de ellos y ya no los tenemos identificados por cualquier razón. Y tenemos perdidos 20, ¿sí? Niños, hombres, mujeres, y más los más vulnerables que son los niños y las mujeres. Al igual, darle continuidad hasta el lugar en donde van a donde es su objetivo llegar. Si su objetivo llegar es el norte, saber hasta dónde llegaron, cuántos y quiénes se quedaron en el camino identificados. Si existe, por eso les digo que es una estrategia extraordinaria, titánica, que habría que hacer, pero también es por seguridad de los mexicanos, de saber qué personas entran, quiénes se quedan haciendo qué y quiénes desaparecen y quiénes los desaparecen, ¿sí? Entonces, si existe alguna política o algún programa o estrategia encaminado a esto, ¿no? Por otro lado, también si existe una coordinación entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, que llevan programas y componentes y acciones diferentes, pero enfocados a lo mejor a un mismo objetivo, y que pueda servir a ambas partes para fortalecer los programas y acciones a favor de los que están y de los que están en México y de los que están en Estados Unidos. Y por último, en reuniones pasadas, en la primera reunión del mecanismo de coordinación entre la Secretaría de Gobernación y la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes, CONOFAM, se expusieron los titulares de estas coordinaciones estatales, expusieron algunas sugerencias, y en Tlaxcala se planteó que México debería cubrir un porcentaje del seguro de migrantes en trabajos temporales en Estados Unidos. ¿Qué está haciendo la Unidad de Política Migratoria para proteger y garantizar que los empleados estadounidenses, que los empleados que se van a trabajar a Estados Unidos y Canadá cubran y tengan pues la seguridad social? Muchas gracias, diputada Maribel Aguilera. Cedo el uso de la palabra a la maestra Rocío. Muchas gracias. Bueno, sí quisiera aclarar que sí sabemos dónde están y dónde van y dónde están y hasta dónde llegan. En el 2018, los datos que tenemos es que se presentaron ante la autoridad migratoria 138,612 personas extranjeras por no acreditar su legal estancia en el país. También tenemos el dato de que se ha incrementado la participación de niñas, niños y adolescentes acompañados en la migración de tránsito, pasando de 2013, que teníamos un 11.2 de esta cifra total, al 19.3 en 2017. El 2018, México devolvió a su país de origen a 112,317 extranjeros. El 97.4 fueron mediante retorno asistido y el 2.6 por vía de deportación. Contamos con un CURP temporal que se expide, contamos un CURP para migración que trabajamos con RENAPO, que es el Registro Nacional de Población, que no existe aún, está trabajándose en el mismo. Y tenemos la Conferencia Regional de Migración, tiene un grupo de información estadística desde Panamá hasta Canadá. ¿Qué es lo que estamos tratando de intensificar? Una excelente relación con los países expulsores, en este caso, de tal manera que efectivamente ellos nos puedan contabilizar, si es que lo tienen, porque partamos del hecho de que también de allá salen de forma irregular los números, pero en este momento podemos tener las cifras casi exactas de cómo se están moviendo. Y por último, yo creo que a diferencia de otros momentos de la administración pública, la Secretaría de Gobernación y en concreto la Unidad de Política Migratoria tiene un intenso trabajo con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con el resto de las instancias que conforman la Secretaría, que sería CONAPO, RENAPO, en este caso COMAR, y con la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del área de Derechos Humanos. Sumado a que, simplemente para concluir, quisiera aclarar que aparte de que la UPM genera, digamos, la estrategia de la política,
genera y hace un trabajo continuo concretamente con organismos internacionales y también con la Embajada de Estados Unidos en México. De hecho, recientemente estuvimos en lo que ellos denominan un diálogo consular para ampliar las condiciones de visado de quienes en forma regular trabajan en Estados Unidos y tienen que renovar su visa cada año. Hay una propuesta que esperamos fructifique, donde ahora los mexicanos también hagan igual que la población estadounidense en México, renovar su visa de trabajo cada 4 años. Y también cabe mencionar que tenemos un sistema donde cualquier connacional puede sacar su acta de nacimiento desde territorio norteamericano. Espero haber respondido todas las preguntas. Muchas gracias, maestra Marta. Sin duda, reciba de nuestra parte nuestro más alto reconocimiento para su persona, para la Secretaría de Gobernación, el INAMI, la Comar, todos aquellos que están trabajando por mejorar las condiciones de vida de nuestros migrantes. Y claro está nuestro gobierno mexicano, porque es un gobierno sensible, un gobierno que escucha y que ha puesto como prioridad en la agenda nacional el tema de migrantes, que ha volteado a verlos, que ha volteado a escucharlos, y que está poniendo en el centro los derechos humanos, la integridad de las personas, algo que en otros gobiernos no se había visto hasta el día de hoy y que es un gusto para nosotros, para esta comisión, poder participar con todos ustedes. Y después de escucharla nos queda claro que uno de los desafíos más importantes que enfrenta el Gobierno de México es lograr una política migratoria de Estado, acorde a la normatividad nacional y a los compromisos internacionales suscritos por México, como es el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, firmado en diciembre del año pasado. México, sin duda, tendrá que participar, que trabajar y mucho que abonar para este nuevo proceso. En dicho instrumento, en el Pacto Mundial, se reconoce que la migración ha formado parte de la experiencia humana desde los albores de la historia, que genera prosperidad, innovación y dinamismo, lo cual crea un desarrollo sostenible en nuestro mundo globalizado y que estos efectos positivos pueden optimizarse mejorando la gobernanza de la migración. Sin duda, el Pacto Mundial es enfático en la obligación de los estados de garantizar que las personas migrantes y quienes puedan serlo estén plenamente informados de sus derechos, de las obligaciones y también de las opciones que tienen para poder pasar por nuestro territorio de una manera segura, ordenada y regular. Nosotros hoy tenemos la gran responsabilidad también de informar y de crear una campaña para así contrarrestar los discursos engañosos, ¿no?, que se dan y que generan percepciones negativas de las personas migrantes y de sus familias. Decirle, maestra Marta, que aquí tiene aliados, que estamos para participar con ustedes, para colaborar y hacer de esta nueva política migratoria que tenga éxito y que logremos la utopía donde sea una misma patria y donde no existan muros y no existan puentes entre todas las naciones. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. El siguiente punto es el de la diputada Claudia Domínguez, solamente para los diputados, aquí ya no entra la unidad de política migratoria. La diputada ya puso sobre la mesa el tema de visitar los centros de detención de migrantes en Estados Unidos, entonces les quiero preguntar a las y los diputados si están de acuerdo en que junto con la diputada Claudia Domínguez se elabore una forma de trabajo para ver cómo serán las visitas y quién de las diputadas o diputados que forman esta comisión quieren participar. Es la petición formal. Entonces nada más les extenderíamos el documento y se los haríamos llegar y esperaríamos la respuesta. Entonces con gusto esta comisión lo haría y damos por concluida la 6ª reunión ordinaria, dando para el día 11 de abril del 2019, la 8ª reunión de esta comisión. Muchísimas gracias por acompañarnos, a quienes nos ven, y gracias a los medios de comunicación por siempre acompañarlos. Gracias.